Las características de los aldehídos son que tienen un grupo funcional CHO, se llaman como los alcoholes correspondientes, pudiendo cambiar su terminación. Se obtienen a partir de la oxidación suave de los alcoholes primarios. Su reacción es la adición nucleofílica y en presencia de un carbonilo se convierten en compuestos polares. Sus propiedades. Hasta 4 carbonos son solubles en agua, ya que forman puentes de hidrógeno. A medida que aumenta el tamaño de las moléculas, disminuye la solubilidad de los compuestos. Su punto de ebullición es mayor que el de los alcanos, de igual peso molecular, pero menor que los alcanos y ácidos carboxílicos. Los primeros aldehídos de la clase presentan un olor picante y penetrante, fácilmente reconocibles. Al igual que los alcoholes y fenoles, la mayoría de propiedades físicas se relacionan con la magnitud de las fuerzas intermoleculares y con el tamaño de la molécula. Una cetona es un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo, unido a 2 átomos de carbono. Las cetonas suelen ser menos reactivas que los aldehídos, dado que los grupos alquílicos actúan como dadores de electrones, por efecto inductivo. Son compuestos caracterizados por la presencia del grupo carbonilo, CO, tener doble enlace e hibridación sp2 en el carbono, para ser más específicos, en el carbono primario. La fórmula general de las cetonas es la siguiente. Las cetonas, como la mayoría de los aldehídos, son moléculas líquidas y presentan una serie de propiedades físicas y químicas que varían dependiendo de la longitud de sus cadenas. Entre las propiedades físicas tenemos que los compuestos carbonílicos presentan puntos de ebullición más bajos que los alcoholes de su mismo peso molecular. Los compuestos carbonílicos de cadena corta son solubles en agua y a medida que aumenta la longitud de la cadena disminuye la solubilidad. Y entre las propiedades químicas tenemos que al hallarse el grupo carbonilo en un carbono secundario, las cetonas son menos reactivas que los aldehídos. Solo pueden ser oxidadas por oxidantes fuertes como el permanganato de potasio, dando como productos 2 ácidos con menor número de átomos de carbono. Y por reducción dan alcoholes secundarios. Su forma de obtención es la siguiente. 1. Oxidación de alcoholes. La oxidación directa de los alcoholes primarios a ácidos carboxílicos transcurre a través del correspondiente aldehído, que luego se transforma por reacción con agua en un hidrato de aldehído, antes de que pueda ser oxidado a ácido carboxílico. Es posible interrumpir la oxidación de un alcohol primario en el nivel de aldehído mediante la realización de reacción en ausencia de agua, de modo que no se pueda formar hidratos de cetona. 2. Hidratación de alquinos. Los alquinos de 2 carbonos se hidratan y se forman aldehídos correspondientes. Los demás alquinos se hidratan y forman siempre cetonas. 3. Reducción de haluros de acilo. Los haluros de acilo se reducen a aldehídos por el hidrógeno en presencia de paladio y sulfato de bario. El reductor modificado a temperatura baja y usando un solo equivalente no reduce aldehídos. Los métodos más importantes son mediante la oxidación de alcoholes secundarios, ozonólisis de alquenos y la hidratación de alquinos. Oxidación de alcoholes secundarios. Siendo el método más utilizado, los oxidantes que se usan son dicromato de potasio, trióxido de cromo y permanganato de potasio, diluidos en piridina o acetona. Las cetonas, al ser obtenidas mediante esta oxidación, son resistentes a una posterior, por lo que se pueden aislar del oxidante con facilidad. Ozonólisis de alquenos. Se forman las cetonas mediante la ruptura de alquenos con ozono, seguida de una reducción suave. La ozonólisis se puede usar como método de síntesis o como técnica analítica gracias a que los rendimientos son buenos. Hidratación de alquinos. Se le adiciona agua a los alquinos en los carbonos que contienen el triple enlace, mediante catalizadores como mercurio y ácido sulfúrico. De esta manera se obtiene como resultado una cetona. Los alquinos se pueden hidratar formando cetonas. Si son alquinos terminales, dan lugar a la obtención de metilcetonas. Si el alquino es interno, se puede obtener una mezcla de cetonas. En el sistema IUPAC, los nombres de los aldehídos alifáticos se derivan del nombre del alcano con el mismo número de carbonos, cambiando la terminación O del alcano por el sufijo al. Puesto que el grupo carbonilo en estos compuestos siempre se encuentran en uno de los extremos de la cadena, no es necesario indicar su posición con un número. Se sobreentiende que el carbono 1 y como grupo sufijo determina la dirección en la que se numera la cadena.
En el caso de los aldehídos arborescentes, los grupos alquinos se nombran siguiendo el orden alfabético. El grupo CHO se denomina carbaldehído o formil. Este tipo de nomenclatura es muy útil cuando un grupo aldehído va unido a un ciclo. La numeración del ciclo se realiza dando localizador 1 al carbono del ciclo que contiene el grupo aldehído. Cuando la cadena contiene dos funciones aldehído, se emplea el sufijo dial. Las cetonas se nombran cambiando la terminación O del alcano por ona. Se asigna el localizador más pequeño posible al grupo carbonilo, sin considerar otros sustituyentes o grupos funcionales como OH o doble enlace carbono-carbono. Existe un segundo tipo de nomenclatura que nombra las cadenas que parten del carbono carbonilo como sustituyentes, terminando el nombre en cetona. Cetonas como sustituyentes. Los ácidos carboxílicos, sus derivados y los aldehídos son prioritarios a las cetonas, nombrándose estas como sustituyentes. Al igual que los aldehídos, se emplea la partícula oxo. El ejemplo más sencillo de las cetonas es la propanona, de nombre común acetona. Algunos de los compuestos más importantes de esta familia son el salicilaldehído, llamado según la IUPAC ortohidroxibenzaldehído. Es una de las materias primas del ácido acetilsalicílico, un medicamento comercialmente llamado aspirina. Otra podría ser el butiraldehído o butanal, que tiene un aroma a manzana muy característico, por lo que se utiliza como aroma sintético en alimentos. Además, se emplea para la producción de aceleradores de caucho. Otro podría ser el acetalaldehído. Sirve de materia prima para oxidarlo y producir ácido acético. Además, se le ve involucrado en procesos de producción de perfumes, colorantes, plásticos y caucho sintético. El formaldehído es uno de los tóxicos químicos que se encuentra con más frecuencia en nuestro hogar. Se emplea como ingredientes para la producción de resinas, productos químicos, farmacéuticos y también conservantes. Como mencioné anteriormente, la acetona o propanona es la cetona más sencilla constituida por el grupo carbonilo acompañado de dos radicales metil. Se utiliza además como ingrediente activo para formular los disolventes para esmalte de uñas. Metiletilcetona o butanona es un líquido incoloro con un olor dulce y penetrante, parecido al de la acetona. Es muy volátil y tanto en estado líquido como en estado de vapor es extremadamente inflamable. Acetofenona o hipnona tiene la propiedad principal de que en gran dosis es hipnótica y se utiliza para la elaboración de algunos productos farmacéuticos, como los medicamentos para dormir. Se involucra en la fabricación de plásticos. Benzofenona. La benzofenona es una cetona aromática cristalina e insoluble en agua, que actúa como filtro para las radiaciones ultravioletas en tintes y barnices. Además, se emplea como materia prima para perfumes y jabones. Alcanfor. El alcanfor es una cetona que se encuentra en la madera de algunos árboles de la familia de las lauráceas. Se usa como repelente de la polilla, como bálsamo, en medicina o en pirotecnia. Estos son solo algunos de los representantes o compuestos más importantes de la familia de las cetonas. Algunos usos y aplicaciones de los aldehídos en las industrias pueden ser: los aldehídos se utilizan principalmente para la fabricación de resinas, plásticos, solventes, pinturas, perfumes y esencias. El metanal o aldehído fórmico es el aldehído con mayor uso en la industria. Se utiliza fundamentalmente para la obtención de resinas fenólicas y en la elaboración de explosivos. También los aldehídos se utilizan en la fabricación de numerosos compuestos químicos como la baquelita, la melanina, entre otros. En la vida cotidiana se pueden ver como la glucosa, que existe en una forma abierta que se representa un grupo aldehído. El acetaldehído, formado como intermedio en la metabolización, que se cree responsable con gran medida de los síntomas de la resaca tras la ingesta de bebidas alcohólicas. Y la vainilla, que es una molécula interesante porque tiene diferentes grupos funcionales, un grupo aldehído y un anillo aromático, por lo que es un aldehído aromático.
Las cetonas son utilizadas en varios aspectos de la vida diaria, pero la más común y utilizada es la acetona. Lo creamos o no, las cetonas se encuentran en una gran variedad de materiales en la que nosotros no nos damos cuenta, ni siquiera que estemos sobre ellas. Algunos ejemplos de los usos de las cetonas en la industria son los siguientes. Fibras sintéticas, mayormente utilizadas en el interior de los automóviles de alta gama. Solventes industriales, como el thinner y la acetona. Aditivos para plásticos. Fabricación de catalizadores. Fabricación de saborizantes y fragancias. Síntesis de medicamentos. Síntesis de vitaminas y aplicación en cosméticos. La importancia de los aldehídos en la ciencia, sociedad y tecnología son los siguientes. En la ciencia es que en la industria química se producen aldehídos y cetonas simples en grandes cantidades para utilizarlas como disolventes y materias primas con el fin de preparar muchos otros compuestos. En el aspecto tecnológico, los aldehídos son indispensables, ya que sin estos no se podrían realizar muchas actividades como las labores de las fábricas. En otras palabras, no habría producción de otros materiales o bien avances tecnológicos. Su impacto social está en la mejora de la calidad de vida que le proporcionan al ser humano, tanto por darle comodidades hasta el uso de perfumes, esencias, entre otras, y también por la fuente de empleo que genera en las industrias. La importancia en ciencia, tecnología y sociedad de las cetonas son las siguientes. En ciencia, las cetonas participan como intermediarios fundamentales de la biosíntesis de moléculas de importancia biológica en los organismos vivos. En tecnología, su importancia tecnológica es básicamente la creación y el descubrimiento de nuevos compuestos orgánicos desconocidos, utilizados para producir productos sintéticos que sean provechosos para el hombre. Y en la sociedad, la acetona es uno de estos compuestos naturales que están presentes en casi todo lo que nos rodea y que gracias a la investigación de científicos ha ayudado a que el ser humano evolucione más rápidamente y que a la vida le sea un poco más fácil al crear nuevos productos que faciliten las tareas diarias. Algunos daños que causan los aldehídos al individuo y al ambiente podrían ser que son contaminantes atmosféricos primarios, que son los que se emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre, el CO2, que daña directamente la vegetación. También los aldehídos y cetonas son compuestos tóxicos que presentan alto riesgo a producir cáncer en los seres humanos. La exposición de forma crónica a niveles elevados en el lugar de trabajo produce daños en el sistema nervioso central y sobre todo el periférico. Además, el contacto con la piel ocasiona sequedad y formación de grietas en la misma. Se encuentra de forma natural en las plantas, árboles y en las emisiones de gases volcánicos o de incendios forestales. También se encuentra presente en los gases de tubos de escapes de automóviles y en humo de tabaco. Los procesos industriales aportan una mayor cantidad de acetona al medio ambiente que los procesos naturales. Algunos riesgos al manipular los aldehídos podrían ser que son tóxicos por la inhalación, por ingestión y en contacto con la piel, provocan quemaduras, también pueden ocasionar posibles efectos cancerígenos y posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Algunos riesgos al manipular las cetonas podría ser que ésta puede irritar la piel por contacto y causar salpullido o una sensación de ardor. El contacto puede irritar y quemar gravemente los ojos y llevar a daño permanente. Respirarla también puede irritar la nariz y la garganta, incluso causar tos y respiración con silbido. Y por último, la exposición puede causar mareo, náuseas, visión borrosa y hasta desmayo.